Buenas, ¿cómo están? Esta mañana de sábado volvimos con un vivo, un tema muy lindo para charlar. Vamos a ver si se conecta ahí, Germán. A ver. Mm, Ahí va, Nico, ¿cómo va? ¿pasó? Muy bien. Estaba tardando, pensé que estaba fallando algo. No, entré por terapia ericksoniana. Ahí va. Muy bien. Hermoso el tema que me propusiste, la charla del día de hoy. ¿Sí? Está lindo, Sí, ¿no? me encantó, Yo lo sí, sí. tenía pendiente para hacerlo y nada, como te había dicho, me pareció copado hablarlo con vos. Algo me dijo que había que hablarlo con vos, así que vamos a ver qué sale. Veamos, dale. Bien, los pensamientos es un tema que para mí es muy amplio, pero a la vez como que es simple. Tengo como una idea medio ahí que a veces se va para un lado y para otro, pero me doy cuenta que para muchos, es como muy difícil enfocarse y es muy difícil no dejarse llevar por la máquina de los pensamientos, ¿no? Es como que arranqué con esto y vamos para adelante. Hago mi película personal y después con otro tema hago otra película y después con otro tema. Como que en eso sí es como que a veces nos dejamos fluir a que, bueno, vamos. Justo en lo que tendríamos que poner un freno, ¿no? En eso sí nos dejamos llevar. Es como que es una parte que hacemos medio al revés, ¿no? Y, Tal cual. y, y vos sabés que es algo muy frecuente esa pregunta de ¿y cómo hago para frenarme una vez que arranqué? ¿Y cómo hago para darme cuenta si es un pensamiento, si es un presentimiento, si es una bajada? Y se empieza a mezclar, ¿viste? Eso de no quiero ir a un lado porque estoy pensando que me va a pasar algo o porque realmente sentí que algo puede suceder, como que se empieza a hacer una mezcolanza y para quien no está con la atención constante en esas cosas, es como que puede ser un gran problema, ¿no? Sí, 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 sí. Y a veces el tratar de suprimir un pensamiento o rechazar un pensamiento es como a lo que resistes, insiste. Y empieza a generarse un mundo de eso, ¿no? O sea, como más trato de no pensar esto y ahí empiezan las distintas obsesiones o un ciclo de realimentación positiva ante el pensamiento, ¿no? Más energía le estoy dando de mi atención, en realidad, a ese pensamiento cuando entro en guerra con el pensamiento e intento como reprimirlo, por ejemplo. Entonces, reprimir no es una técnica que funcione, digamos mucho. Claro. Después que es entender que es un proceso de nuestra mente que es involuntario, voluntario obviamente si nosotros le damos la atención, pero a la vez es involuntario, o sea, no es algo que nosotros decidimos cuándo aparece y cuándo no. El tema es nosotros cómo trabajamos o cómo nos dejamos llevar por ese pensamiento o cuánta energía le ponemos a ese pensamiento, que, Tal cual. que eso Y sí, eso es mucho. dentro de Siento todo. que tenemos Sí, mucha sí. energía, en realidad, porque todo esto en realidad, cuando vos me lo nombraste y más nombrándolo así, me trae lo siguiente. De que en realidad tenemos la costumbre de saltar de pensamiento en pensamiento y de poner el foco en el pensamiento, en la cosa, en lo Claro,
en la sustancia agarrable, digamos, la cosa del pensamiento. Entonces salto de un pensamiento a un pensamiento. Es como una cuestión adictiva. Y ese pensamiento encima, al saltar así, agarrar cada pensamiento, hay poco espacio como para el ser, y el pensamiento gobierna, y cuando el pensamiento gobierna, es mi identidad. Yo soy lo que pienso. Y esto que pienso lo tengo que decir sí o sí, y tengo que hacerlo, entonces el pensamiento se va a convertir en acciones y en palabras, y como en algo compulsivo, que de nuevo me va a llevar a muchas acciones, mucho movimiento y agitación. Porque es la naturaleza de la mente manas, de la mente pensante, así, la producción de pensamientos. Y, digamos, nuestra hábito natural es en ver el pensamiento, identificarnos y tomarlos como yo, ¿no? Ahí va. Y es digamos, nuestra fascinación y nuestra atención al pensamiento lo que le da fuerza a ese pensamiento. Pero no estamos educados para saber a dónde mirar. Eso hace que lo que aparece es el pensamiento, es lo que estoy acostumbrado a ver y es lo que está acostumbrado me lo tomo personal. Esta es la realidad, no Lo es un tomamos pensamiento. como completamente cierto. Exacto, Tengo este pensamiento, es así y punto. Ya está. Y exacto, después viene toda esa imaginación que es la que nos queda dando vuelta en la cabeza. Y me tal incómodo cual. con la silla. Ahí va. Tal cual. Y esas, o sea, yo atendiendo pacientes, veo que hay distintos grados de fusionamiento con el pensamiento o identificación con el pensamiento, al punto de que seguramente te habrá pasado esto, que subís a una terraza y pensás, uy, si me caigo, dentro de miles de millones de pensamientos. Pero hay personas que de ese pensamiento de, uy, si me caigo, empiezan a construir un mundo y se convierte en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y de golpe ya es una desesperación. Claro. Yo veo que es, ok, uy, si me caigo, es un pensamiento más. Voy a estar atento, punto. Y sigue fluyendo la cosa de pensamientos y pienso, qué lindo que está el cielo, mirá, qué Claro, hermoso paisaje, lo que sea. Porque digamos, no me tomó el pensamiento. Hay terapias de tercera ola, de tercera generación, de la psicología cognitiva conductual, que la terapia de aceptación y compromiso, que ya empieza a plantear lo que se llama la defusión. Desfusionarme de la... Sí, desfusionarme de la literalidad del pensamiento. No tomármelo como que es la absoluta realidad, así sea mi opinión, mi juicio, mi creencia, no es la realidad, es mi opinión, mi juicio, mi creencia, o un pensamiento en mi mente. Y esa difusión de poder despegarme me genera un espacio que me empieza a dar libertad de decisión. Si no, ese estímulo-respuesta al pensamiento me coopta y me gobierna totalmente. Ese pensamiento como obsesivo en el cual construyo un mundo después. Es, Una, es bueno. sí, Sí. No, no, que digo que al principio me dijiste algo que me quedó porque dijiste eso de como que uno quiere, a veces queremos negar el pensamiento o no darle pelota, digamos, como diría yo, es, bueno, se me viene algo, no, no, esto no lo quiero pensar, no le quiero pensar, y estamos retroalimentando, pero eso es algo que, o sea, veo millones de ejemplos, y de hecho, a mí, por ejemplo, ahora, que bueno, le presto atención, como que pude soltar esa parte, pero a mí me ha pasado momentos donde era o pensar y no querer, y cuando me descuidé 2 segundos, yo estar alimentando ese pensamiento y después decir, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Y la otra es, hoy por ejemplo, cuando tengo un rato para mí, o leo o medito, pero antes me metía en esa, bueno, a ver, ¿qué se me viene a la cabeza ahora? Bueno, acá vamos a darle máquina y a empezar a volar. Y después era un mundo totalmente irreal, algo creado por mí totalmente, totalmente. Pero, claro, era como eso que vos decías, ¿no? Como una, como una adicción al pensamiento terminaba siendo, porque era, bueno, voy, y ahora esto, y ahora otro, y ahora, y era como, era una pelota gigante de una mentira, o sea, era una, una ilusión creaba otra ilusión y así, pero no era nada
como que muchas veces era eso, era el miedo, la culpa o lo que sea, que es lo que me iba llevando y me iba manteniendo en un lugar de tenso todo el tiempo, ¿no? Ahí dijiste algo clave. Tensión corporal también, por varias razones, porque todo diálogo interno y, y no solo, o sea, el pensamiento no solamente se manifiesta como diálogo interno, también puede ser imágenes. Todo mundo, en el mundo de las representaciones internas, imágenes y diálogo, imágenes y sonido, y voz sería, si lo vivo en identificación, tiene una respuesta somática. Tiene una respuesta somática que generalmente, depende también, las imágenes a alta velocidad empiezan a generar como agitación en la respiración, una cuestión como de alta velocidad también. Y depende del dramatismo que tenga, o sea, la imagen que tenga me puede generar como estados como de desborde de distintos tipos de emociones, ¿no? Puede ser si imagino o tengo una evocación o un recuerdo y empiezo a generar representaciones mentales de una interpretación de mi pasado en blanco y negro, lluvia, yo solo, abandonado, con música de violincito, ¿viste? Toda esa película, el cuerpo empieza a deprimirse, empieza a haber una respuesta hormonal, una respuesta muscular, de tensión, de cerrar algunas partes del cuerpo, o sea, sí, hay una respuesta somática cuando se vive una identificación al contenido de la mente. Y se vive una identificación por un hábito de fascinarse por el contenido de la mente, porque normalmente, digamos, lo loco es que hay un hábito también como medio emocional de elegir el pensamiento que más efecto hormonal tenga sobre nosotros, tanto positivo como negativo. Es como, Eso te iba a decir, sí. es como este mecanismo yo lo vi tengo un cuñado que tiene 9 años, ¿no? El hermano de Valen tiene 9 años. Estamos viajando en el auto y estaba como que, no quiero esto, no quiero estar acá. Cuando llegamos estaba re encaprichado. En un momento, tenía un muñequito, en un momento hace y se pone a jugar con el muñequito y entra en visualización, diálogo interno, hablar con el personaje. ¿Qué es lo que pasa? Está la nada o me aburro y la mente dice, bueno, quiero algo de comer, porque estoy habitando totalmente en la identificación de esas representaciones mentales. Entonces, lo que hace es la mente genera distintos estímulos. Claro. En un niño, generalmente es la imaginación. Y me voy por un lado, puede ser que esté un adulto que esté fantaseando con viajar o lo que sea, y entre en un mundo de fantasía. Pero lo más usual es que el adulto genere mambos internos, como un diálogo interno negativo. Y este otro que me dijo tal cosa, ya va a ver quién soy yo. Porque genera algo que genera una respuesta emocional, que es que te mantiene como excitado el sistema nervioso. Claro, Tanto la para el adrenalina. como para lo de, para armarse un drama interno, el drama también, ¿no? La adicción al drama. Sí, sí, y por lo que veo, hay veces como que está la fascinación que hay una parte de disfrute también, ¿no? De ese mambo. Es como que, uy, sí, no, por más que esté pensando algo malo, pero como que hay esa cosa, como, te produce esa excitación que decís vos, y entonces a veces por más que sea algo malo, o algo que, sí, que algo malo, digamos, es como que igual te produce esa cosa de, uy, bueno, y quiero seguir igual, o sea, me está haciendo mal lo que estoy haciendo, pero quiero seguir un poco más, ¿no? Eso lo he visto mucho, que me ha sorprendido, antes por ahí me sorprendía, hoy por ahí le encuentro un poco más de sentido, ¿no? Pero es verdad, genera como esa adicción del momento también, ¿no? Y de poner la mente en algo cuando por ahí es mejor relajar, ¿no? Esa cosa también de que a veces cuando estamos tranquilos pensamos que tenemos que hacer algo y no disfrutar de ese momento, ¿no? Tal cual. Es como si ese estímulo surgiese del rechazo
de una desconexión con el presente y un rechazo de lo que es por lo que es. Y de ese rechazo empiezo como a buscar algo más estimulante que esta realidad que es muy aburrida. Claro. Sí, Y sí, sí, sí. el aburrimiento es en realidad una primera puerta, una primera instancia que una persona tiene que trascender para entrar en la profundidad de uno mismo. En meditación o en la vida cotidiana, ¿no? O sea, poder dejar de estar tomando azúcar todo el tiempo, súper estimulado y súper en actividades y ocupado, y poder trascender el aburrimiento de que no es todo control sobre lo demás y caprichos y estimularse y excitarse los sentidos. Y cuando se atraviesa esa se entra como en otra dimensión del ser, tal Es vez. como despertarse y prender la radio o despertarse y prender la tele. Exacto, exactamente, Es sí. también necesito ese estímulo constante para, para no entrar en mí, ¿no? Sí, sí. Y al mismo tiempo, digamos, si se vive como en un anhelo, hay como un sabor de insatisfacción continuo. Y cuando se alcanza cierto grado de aceptación y hay como una paz y un sabor continuo del presente, de estar disfrutando y saboreando el presente. Claro. Mira, te doy un ejemplo de, entre mis 25 y 30 años, eh, pude, en mis meditaciones, o sea, yo medito desde muy chico, desde los 5 más o menos, pero más formalmente empecé, formalmente, con un gran maestro a los 16. Y mi mente entre los 25 y los 30 años tuvo como una especie de, esto es la enfermedad Zen, tuve algo que se llama la enfermedad Zen, que es que cuando esas representaciones internas, cuando ya dejas el amor hacia el drama, abandonás el amor hacia el drama, entonces dejas de darte manija y podés entrar en un grado de profundidad, lo que pasa es que la mente se refina y entra en una dimensión como más refinada. ¿Bien? Acá viene la enfermedad Zen. Esto es real, ¿eh? No, se llama así, no le puse yo el nombre. Y cuando la mente se refina, entra como en un contacto con pensamientos más sutiles o información más sutil. Entonces, ya no es una adicción al drama, pero en esa sutileza lo que va a pasar un montón de tiempo, 5 años, acá dice espacio cíclico. Sí, es un montón. Y tuve esto un montón, que es que ahora que ya se genera como un espacio, una perspectiva distinta, desde esa dimensión, de esa perspectiva distinta, hay de nuevo un estímulo que te trata de deleitar, como una especie Claro. de excitación. Y esa excitación en mí era un entendimiento total. Uy, no, ahora entiendo esto, lo otro, claro, se conecta todo, empieza a conectar. Y se empieza a conectar. Los Zen lo llamaban la enfermedad Zen porque decían que cuando la persona se estaba por iluminar, empezaban a, tenían empezaban a tener como una información del Dharma, de la realidad, y a escribirla compulsivamente. O otra forma era que la enfermedad Zen era cuando la persona estaba por alcanzar un estado de conciencia superior, en ese momento la persona empezaba a escribir poesía, digamos, una poesía tipo haiku, que es una poesía que es como iluminadora, pero un montón. Poesía, sí, poesía, sí, poesía, sí, poesía, sino, y era como algo, como una vorágine. ¿Y qué es lo que pasa de nuevo? Ese pensamiento es una forma sutil, y la comprensión y el conectar las cosas y el entendimiento es súper necesario el entendimiento. Y es tan necesario que parece que es muy importante. Y eso que es importante es como algo brillante para el mono. Y cuando agarraste lo que es importante, agarraste una cosa. Te aferraste y otra vez generaste como una suerte de identificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te quedaste atrapado en esa dimensión, de pensamiento sutil, digamos. Y, y, y es infinito, o sea, nunca vas a salir de ahí si no, de nuevo, soltás, si no te abrís de nuevo. Y una forma de
soltar y estar presente, porque es difícil. Cuando uno suelta, generalmente pierde la conciencia. O sea, soltás y es como si me dormí, Y ahora, ¿no? Es tan sutil este plano que apenas me relajo, pierdo, no sé qué está pasando. ¿Qué pasó? Me distraje. Entonces, algo que puede ayudar para mí, como incluso a las personas que tienen esa adicción al drama o al pensamiento, es poner la atención o el foco de atención en lugar de la cosa, en lugar de al objeto, al espacio en el que surge la experiencia. El pensamiento es impermanente, la información sutil también lo es. La super idea y genial, el haiku, la poesía esta es impermanente, y si yo no la digo, y si yo no la escribo, se va a perder para siempre. Deja que se pierda. claro, Y fíjate lo que pasa cuando soltás. Entras en contacto con el espacio infinito, sin palabras, sin imágenes, sin representaciones, que es el que en realidad es el espacio de conciencia en el que surgen los objetos mentales densos de drama y los objetos mentales sutiles de pensamientos de claridad y entendimiento, que son necesarios, obviamente. Entonces, poner atención al espacio en el que surge la experiencia me resultó como una forma para estar presente y es como si entraras en capas de revelación de realidades, es como decir, claro. pero inefables. Es que vivimos en un mundo también como de tan acelerado y de tanto estímulo y de tantos problemas y de tantas cosas que como que cuesta mucho enfocarse en algo. Eh, entonces hay que buscar una forma donde encontrar un equilibrio también, ¿no? Hace una vuelta un amigo me dice, me di cuenta de algo, me dice, no me gusta estar A ver, solo y no me gusta estar en silencio. Entonces no te gusta estar con vos, no te gusta escucharte, sería el tema, y se fue. ¿cómo perder amigos? Claro, fue algo así, fue como, me dijo eso, se dio vuelta y se fue para otro lado, ¿no? Y bueno, esa conexión muchas veces obviamente es hiper necesaria, pero en el día, con los miedos, de enfrentarse a lo que a uno le pasa, con las comparaciones, con lo que nos inventamos a futuro, es como que, es verdad, a veces esa sensación de no me quiero conectar conmigo, sino me dejo llevar, aunque me choque para todos lados, es como que para muchos es inevitable, es evitable, obviamente, pero cuando uno está en esa rueda, es como, ¿cómo salgo de acá? Y lo que hay que Bueno, hacer es ese silencio en la mente, sí, ¿no? sí. Pero el silencio, digamos, se va a producir por sí mismo. O sea, el silencio en realidad no es es que yo hago silencio. Claro, Hay sí, silencio, sí, pero hay silencio, pero nosotros, en vez de prestar la atención al silencio, le prestamos claro, atención a las cosas que están montadas sobre el silencio. O sea, bueno, digamos, vos el sabés que silencio es una conciencia, una conciencia sin pensamientos. Está presente la cuando, conciencia y los pensamientos están arriba. cuando yo empecé, no hace mucho, no desde los 5 años, pero cuando empecé hace un par de años a darme cuenta de esa rosca en la que estaba, ¿no? Una de las cosas que cuando me acostaba yo me decía a mí mismo era, voy a escuchar el silencio. Me acostaba y de repente desaparecía todo y sentía como una Buenísimo. especie de zumbido. Y ahí yo me daba cuenta que ya sentía esa paz. Me desinflaba, ¿viste? Era como... Sí. Pero es como decís vos, siempre está. Pero yo me lo tenía que decir a mí mismo. Ahora voy a prestar atención en silencio. Ujú. Y ahí me relajaba. Para mí era algo mágico en el momento. Era como, wow. O sea, al otro día por ahí me descansaba y me despertaba, parecía que estaba nuevo, totalmente nuevo. No, Y es impresionante. me llegó a pasar, por ejemplo, en un momento de que sí quería estar todo el tiempo así. Justo lo que decía vos.
antes, un poco, ¿no? Lo que decías, esa adicción también después se iba para el otro lado. Yo iba a trabajar, me levantaba a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, y yo decía, bueno, hoy termina, o sea, a 7 de la mañana yo estaba pensando que a las 6 de la tarde llego, me pego un baño y me tiro a meditar, ¿no? Y era como que ya hubo un lapso donde mi vida era llegar a casa y ponerme a meditar. No digo que esté mal, pero también era como que me generaba eso, y también era descubrir todo un mundo nuevo, ¿no? Decir, bueno, y cuando me relajé, sentí una energía que venía, sentía que algo, no sé, tenía algún mensaje revelador, tenía algún sueño específico que después me quedaba pensando todo el día, y entonces después ya quería todo el tiempo eso. Bueno, qué bueno que digas esto, porque estamos diciendo lo mismo en esta, o sea, cuando vos nombraste el silencio, yo lo nombré como espacio, Claro, ¿no? O sea, el claro, espacio sí, de sí. conciencia en el que surge el pensamiento, por ejemplo. Y en realidad, esto que estamos nombrando, dos grandes tradiciones que son como en los que hice algunos pasitos en esas tradiciones, nombran muy claramente. Pensemos esto, o sea, está el pensamiento, el objeto mental, drama, ¿viste? Es el más denso, que viene con la carga emocional de pensar en esto o en fantasear con algo que me estimule, ¿viste? Que tiene esa emoción que es más densa. El pensamiento sutil refinado que me dice, uy, que es un estado de conciencia en el que cuando ya trascendí el drama, me va a permitir captar como una información que en realidad está como si fuese en la trama conectiva de todo. Es como si, por ejemplo, me pasaba en esos 5 años en los que tenía esa enfermedad Zen, o esa distorsión, que todavía no podía liberarme de eso. Yo, por ejemplo, me pasaba algo que se me ocurrían ideas y cosas para otras personas. Y a lo mejor había hablado 2 segundos con una persona en la mañana o había visto a los ojos a alguien y no lo había visto del todo, pero en esa meditación o pensamiento sutil, la mente conecta y se da cuenta de que tiene el párpado acá oscuro y que tenía una mueca en la cara y que estaba triste y que no sé cuánto, y empezás a darte cuenta de que estaba mal del hígado, que está no sé cuánto, que le convendría tomar esto, y un montón de información, pero del plano del pensamiento sutil. Cuando, cuando haciendo como vos, prestando atención al silencio, empiezo a entrar en una dimensión ya no de la mente, sino de la conciencia pura, ¿no? Como el espacio. Pero está lo que vos dijiste, quiero más esto. Entonces, cuando yo, o sea, para llegar al espacio no es que a la conciencia del espacio o la conciencia silenciosa, que es como una dimensión sutil de la conciencia, yo no fabriqué nada. O sea, me relajé, relajé mi ego, y ahora esto es importante, ¿por qué relajar el ego? ¿En qué sentido? Y porque mi ego sutil en eso tenía que decir, yo tengo que dar este mensaje. Cada vez que tengo que hacer algo, es que es la mente o el ego sutil. Porque la conciencia pura es satisfacción y plenitud. Y todas las dimensiones de ahí son toda satisfacción y plenitud. No hay una misión. Esto está muy claro en las escrituras de Buda. Dice, si viene alguien que dice, sos el elegido, el próximo Buda, sos Neo, no sé cuánto, tenés que liberar a todos los seres, no, eso es tu mente. Esa es la clave. Porque eso se llama bhava, le dicen, el deseo de ser. Un deseo sutil de ser. Un deseo de seguir, de continuar, de existir. Me relajo en la dimensión de silencio o espacio y ya no me aferro a esa dimensión y empiezan a aparecer distintos sabores, como si fuesen distintos matices de profundidad, cuando incluso abandono o relajo mi apego a ese espacio. Se dice que la siguiente, como conciencia, es como un espacio luminoso en donde hay como mucho goce, donde hay como un disfrute continuo. Y después relajo eso, porque genera tipo, uy, quiero volver a eso. Y relajo eso, y se entra a un espacio en donde no hay ni percepción ni no percepción. Y relajo eso, y ahí, pero fíjate que todo es abstracto, o sea, no hay imágenes, fabricaciones mentales, no hay diálogo interno. Trascienden eso, porque todas esas otras dimensiones más sutiles son el espacio en el cual ponemos los
objetos mentales. Un objeto mental es mucho más denso. Una idea, un entendimiento, el diseño de una nave espacial genial que se me ocurrió, es un pensamiento sutil. Prestar atención al espacio es un poco la salida. Claro, Relajarse ahí es otra salida. claro, sí, sí, sí. Y es conectarse, ¿no? También es, bueno, soltar o conectarse, desconectarse, pero a lo que... ¿Es conectarse o es desconectarse? ¿Es conectarse o es desconectarse? Porque en realidad es como si lo que como yo lo percibo es, lo único que hago es la agitación, me relajo. Es Me como relajo. si el ego o la ansiedad de querer ser alguien, lo relajo. El ego o la ansiedad de querer tener la razón, lo relajo. Entonces, cuando relajo el querer tener la razón, relajo la ansia de ese estímulo de emociones, y lo relajo, digo, bueno, me relajo. Relajo este otro ego. Nunca, en realidad, vuelvo a caer en un espacio en el cual nunca me fui. Solo tenía Claro, la ilusión, o sea, mi propia agitación mental o mi ego me lo tapó y no me lo hace percibir. Pero cuando digo, bueno, que sea lo que sea, aceptación de la realidad tal cual es, y empieza a haber un estado como de distintos estados que ya estaban antes. O sea, el amor, por eso cuando hablando de esto el amor no es una emoción, es la energía base del universo. Que no la claro. percibamos es porque hay cosas adelante. Yo, yo el otro día, cuando estábamos hablando, yo te decía lo de las nubes, ¿no? Sí, Es esas eso. nubes que se empiezan a entrelazar y es como que, yo digo, ¿no? Que el cielo, lo leí en un libro y me re quedó y como que de ahí dije, bueno, es una forma muy práctica de explicarlo. Cielo celeste es una conexión directa con nuestra divinidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con nuestro ser divino. El cielo celeste. Las nubes son los pensamientos. Entonces, se empieza a generar, entrelazar todos los pensamientos, todas las cargas que tenemos emocionales, toda la ilusión, todo lo que hay, ¿no? Lo que no nos permite fluir, todo lo que no nos permite fluir. Entonces, son nubes. Están ahí, ¿no? El cielo está, esa conexión está. No la estamos viendo, no la podemos percibir, porque está cargadísima. Siempre digo, o nubes más claritas, nubes más fuertes, nubes negras, pero no deja de estar el cielo arriba, ¿no? Ujú. Entonces es lo que trato de transmitir es, bueno, bajemos esas nubes, que llueva, dejemos, que fluyan, se van, se despejan, se despejan, se despejan. Y ahí florece eso de adentro, ¿no? También. Eso especial, por decirlo de alguna forma, eso que nosotros sentimos. No es especial la palabra tampoco, pero esa cosa que es especial en el sentido de que no estamos acostumbrados a estar así, pero es como que, surge esa paz. Yo les digo, surgen flores, surgen árboles, surgen como que, y tenemos la conexión directa. Es Ahora, buenísima esta que elegiste, la metáfora es buenísima. Sí, decime. cuando hay pensamientos positivos que son potenciadores, que te ilusionan, está bueno porque nosotros vivimos en este plano, tenemos que vivir, trabajar, ir a relacionarnos, pero también son parte de una ilusión, Sí, ¿no? Tampoco hay que aferrarse a ese pensamiento, por más que es positivo, es bueno, sí. Ahora, no deja de estar en nuestra mente, no deja de estar entre el cielo y nosotros, porque tal cual, obviamente siguen correspondiendo al ego. tal cual, tal cual. Y tomo lo de las nubes que dijiste, ¿eh? Agarro lo de las nubes. Cuando se despejan las nubes, ves el cielo, ¿no? El espacio de conciencia y después el espacio de luz y amor luminoso que estaba siempre presente ahí. Estaba siempre. Siempre estuvo, nunca dejó de estar. Pero después, si vuelve a aparecer una nube, puedo ver, o sea, y podemos experimentar un estado donde no hay una dualidad en realidad, nunca la hubo.
El pensamiento nunca se opuso al cielo. El pensamiento nace del cielo, ¿sí? Sin el cielo, o sea, sin el estado de amor y sin el estado de conciencia pura, no hay posible ningún pensamiento, o sea, son indiferenciados, pero la diferencia es que el pensamiento no puede afectar a la conciencia pura, la nube no puede afectar al cielo. El cielo tiene la capacidad, tiene la apertura así, los brazos abiertos, continua disposición de, bueno, que aparezca lo que sea, y eso no va a cambiar. No puedo cortarlo, no puedo cortar el cielo. Una nube sí, pero el cielo no. Entonces me doy cuenta de que en realidad nunca me fui de ese estado, aunque haya muchos pensamientos. Entonces ya no hay una competencia para tratar de sacarlos, Claro. ¿entiendes? Es la posibilidad de la mente incluso de percibir el espacio o la conciencia pura. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Es como esto, es como, mira, señala un objeto, señala un objeto así, con el dedo señalé y apunté a un objeto. ¿Bien? Mira el objeto. Y ahora mira tu dedo. Y ahora mira el espacio entre el objeto y el dedo. En realidad es el mismo espacio en el que surge el objeto y el dedo. ¿Bien? Ahora fíjate, quédate ahí y fíjate cuánto tarda tu dedo en tocar el espacio. Claro, está ahí. Nunca se fue, nunca dejó de estar en contacto. Entonces no hay una distancia entre eso sagrado y yo. No hay una distancia. No hay una distancia ni de tiempo ni de lugar. No hay un lugar sagrado, más sagrado que otro. No hay ni siquiera un maestro me ayudó a tocar el espacio, ¿entendés? O sea, está ahí. Y ese espacio es en el que surgimos todos los seres. Es como si fuese el espacio de conciencia silenciosa. Vos decís, percibo el silencio, pero ese silencio no es tu silencio, es el silencio. El espacio Silencio, claro. no es mi espacio, es el espacio. La conciencia pura no es mi conciencia pura, es el cielo, y ahí surgimos nosotros, los seres, como si fuéramos pequeñas formaciones de nubes. Pero unificadamente. Sí, sí, sí. Pero siento como que sí hay que experimentar Sí, ese extremo un toque, ¿no? sí, Como decís vos, para pues tomar conciencia. Porque si no es totalmente. como que es siempre está la nube. Después ¿Ves ya la la nube? nube ya no tiene importancia. Ya está. Ya sabés que es una Puede nube. estar o no, puede estar o no, y ya la ves Claro. como, hay una nube. Exactamente. Sí, sí, sí. Y es importante eso de cuánto nos identificamos con eso, con con ese problema, con esa situación, para identificar que esa nube o ese pensamiento es creado por mí y que es una ilusión. Y el daño que nos hace a nosotros eso. Porque ahí viene el tema también, de dónde, por qué sufrimos tanto después, por nuestra propia ilusión y por nuestra propia expectativa y por nuestra propia proyección dentro de un pensamiento o de una situación o de lo que sea. Sí, es eso Entonces, mismo. eso te hace también descomprimir ese yo, ¿no? Sí, totalmente. Ese yo que es como, vos lo nombrás también como tensión, contracción, identificación, cerrarse. De golpe vuelvo a tener la cualidad abierta del espacio y que todo lo acepta y que reconoce todo como una perfección en lo que es tal cual es. Y en esa forma de percibir, de nuevo, cuando estoy abierto más con ese estado amplificado, digamos, de conciencia, por ponerle hay opciones de proceder. Mientras más cerrado esté, por ejemplo, si estoy cerrado, identificado en la parte más densa, emocional, drama, qué sé yo qué, o fascinado y estimulado por la excitación, voy a hacer estímulo-respuesta. Pasa algo, voy a responder así, instantáneo, no hay elección. Es como los perros de Pavlov. Suena la campana, salivo, así, instantáneo. Pero mientras más espacio, es como si fuese más amplitud, hay como si fuese más
posibilidades de accionar en el mundo. Ahora, a alguien nuevo que viene y plantea, no puedo dejar de pensar, qué, qué difícil es para ellos, o cómo lo ven, salir de ese estado, ¿no? Y a veces Yo uno diría, dice, bueno, no pensar. ¿Cómo? yo diría, ¿y puedes pensar más? ¿Puedes Claro. agregar más pensamientos? Y A yo veces creo, a me ver, dicen, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para no pensar? ¿Y cómo hago para no? Es, bueno, ¿probaste con respirar y relajarte? Es que no puedo. Y es como que, bueno, entonces, ¿cómo arrancamos? O esa esperanza de decir, bueno, mirá, si haces esto, no tiene que ser algo puntual, sino decir, bueno, te recomiendo o por mi experiencia, esto me sirvió, ¿no? sí. Como que también a veces en la misma rosca es como, no se puede. Como que choca, 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 choca. Es que, es que hay que comprender esto cuando vemos a alguien, y lo vi muchas veces. Cuando alguien dice, uy, y me lo dijeron un montón de veces, ay, pero ¿cómo hago para no pensar? Y lo que está diciendo en realidad es que esa persona tiene una idea en su cabeza de lo que es no pensar, tiene una representación mental, no sabe cómo es eso, y se hace una idea. Y esa idea es una invención fantasiosa, que no existe. No existe tal forma y tal. Es como si fuese, ¿cómo hace el ego para iluminarse? El ego no se ilumina. Claro, El ego, justamente. el ego es la expresión en el mundo, digamos, de una conciencia pura, pero no es que se va a iluminar, no es que, como la mente va a pensar, y no es que va a parar y se va a detener para siempre. Entonces, la persona, por ejemplo, yo le diría, a ver, pensá mucho más, por ejemplo, y agregale, pensá más, y puede hacer un cambio. Digo, ¿puedo pensar más? ¿Puedo? ¿Y puedes pensar un poquito menos? Sí. ¿No? O sea, si pude pensar más, ahora simplemente dejo de hacer eso que estaba haciendo. Y cede un poquito en eso. Porque, ¿dónde está, digamos, dónde está mi intervención en esto de pensar más, pensar menos? Tengo una obsesión, quiero esto, hay rechazos de la realidad, hay puntos de tensión, ¿viste? Tengo deseo de ser, como un deseo ser así, deseos, soy el iluminado, esto, lo otro, tengo mi imagen, entonces hay agitaciones mentales, mi mente, mi atención se posa sobre la atención en la agitación mental, y esas agitaciones mentales se convierten en torbellinos mentales. Y se experimenta como sufrimiento, como una ansia continua, porque son sed de responderle y contestarle lo que me dijo, porque, ¿por qué? Porque me tomé algo muy personal. ¿Y cómo me va a decir a mí que yo no tengo linaje de Tai Chi si yo soy el discípulo de tal, bla, 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 me tomé algo personal, lo que sea, todo lo que sea, es tomarse personal, identificación y demás. Ahora, la, no se da cuenta la persona que está poniendo su atención en fascinación en el contenido de los pensamientos y no en el espacio. O sea, y no se da cuenta que está identificándose, que está aferrándose, no tiene, es donde hay que poner mindfulness, ¿no? O sea, no se da cuenta que está haciendo esto. Entonces, una forma es reconocer su propia atención corporal, reconocer su propia lucha interna de deseo o rechazo, que me mantiene en un estado de no aceptación de la cosa tal Eso cual. también viene de las mismas creencias que ya, las creencias, ¿no? Claro, Que ya tienen muy arraigadas. sí, sí, sí. Entonces, en cuanto entra en identificación, se tomó personal, X cosa, entra en deseo rechazo, empieza a entrar en lucha contra la realidad y contra sus pensamientos, empieza a agitar más las aguas. Y después le agrega un siguiente paso, que es un aferramiento, que es toda la justificación que me hago del por qué estoy así. ¿Por qué estoy así? No, porque a mí cuando yo era chiquito mi papá me pegaba y cuando tuve 4 años tuve un accidente y no sé cuánto. Entonces, toda la justificación que le agrega solamente más leña al fuego. Entonces, Claro, primero me dejo de relatar a mí mismo la historia que no me sirve seguir contándomela. Observo el deseo rechazo o relajo el cuerpo. O sea, hay un montón de puntos en donde puedo, o presto atención al espacio en el que surge la experiencia. Hay un montón de opciones. Todas las opciones son correctas, menos eso que estabas haciendo. claro. Todo es correcto menos
Entonces, o si puedo aceptarme y dejar de entrar en lucha con eso que estoy siendo ahora, también hay un alivio. Bueno, soy así, las cosas se dan así. O sea, ahora en adelante es mi responsabilidad, pero hasta acá llegué mal. O sea, no doy más. Eso es algo que está bueno porque a mí me ha pasado que cuando lo digo, capaz que al principio no tenía quizás más tacto o menos tacto, pero eso de claro, bueno, si vos estás acá es porque te sentís mal. Entonces quiere decir que hay algo que tenés que soltar para atrás. Y en este caso, bueno, sería justamente eso, ¿no? Es aceptar, bueno, venís a pedir un acompañamiento porque lo que venís haciendo te hace mal, lo primero que tenés que hacer es, de alguna forma, empezar a soltar eso que estás haciendo. Sí. Soltar y reconocer algo que ya es. Claro, Porque siempre las personas que están mal, al mismo tiempo están bien. claro, Solamente que ponen su foco en que están mal. Incluso las personas con dolores agudos, ¿eh? Es como si, de nuevo, si su mente, la mente, está enfocada en la parte de drama y que necesita un estímulo grande, entonces mi idea de estar bien es estar tipo ganando la lotería y tomando toneladas de azúcar y un asado y compartiendo y riéndome así. Esa es mi idea de bien. Entonces, no reconoce el plano sutil de verdaderamente es en cuanto relajo mi ansiedad por tener todo eso, relajo mis ganas de ganarme la lotería. ¡Ah! ¡Qué alivio soltar todo no, eso! O sea, después, en mi cabeza. sí, Una cosita más, que la persona que está mal, no está mal en continuo. De golpe toma una ducha caliente, se acaricia la cara y hay pequeños momentos en donde la mente no estuvo enfocada absolutamente en el drama, contándose la historia, haciendo imágenes y representaciones mentales, no estuvo totalmente así, y ese pequeño instante salió, o sea, es como si tuviese amnesia de esos momentos. Comió, esto sí, estás en tu peor día, no sé, te pasó todo lo peor que te puedes imaginar, y encima te aguantaste todo el día las ganas de ir al baño. Llegás al baño y soltás, y hay medio segundo o un segundo de un alivio total, es como si nada de eso hubiera importado, como, pero como la mente está educada para percibir la adicción al drama, como eso fue placentero, pero al mismo tiempo fue un alivio y un estado de paz, no lo registro, lo anulé. Y la claro, persona que está en el drama, habitando el drama, anula su paz presente de su percepción, como si tuviese amnesia. claro, sí, Lo sí, he sí, grabado, sí, yo lo grabé en sesiones. Lo grabé en sesiones de personas que los hago, hacemos meditación o un trance, qué sé yo qué, y de golpe están en un estado de goce que explotan, están filmados, salen de ese estado de trance y lo que sea, y están contentos así, empiezan a volver a cortar el relato y dicen, no, porque yo nunca, 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 nunca la paso bien, ni un segundo. Pero recién estuviste re bien. Tengo la grabación. Así que, hay algo, me acuerdo cuando, que esto lo aprendí de Cintia, ¿no? De cuando están así cargados, decir, bueno, respirá profundo, respirá, respirá, abrí los ojos. ¿Qué problema tenés? Y es como que uno dice, ahora no tengo ningún problema, ¿ves? Porque le sacaste el foco y ya está. Y a veces no es estar 2 horas meditando, es respirar 15 segundos. Es, como decís vos, llevar la atención a otra cosa. Chao. mm, claro, o sea, en sesión me he encontrado bueno, problemas a resolver, en donde hay que generar una serie de procedimientos y estrategias para resolver, no sé, conseguir un trabajo, capacitarse y demás, que eso puede fluir. Y después está una forma problemática de ver una situación que no puedo cambiar. Claro, Una mirada problemática que estoy haciendo sobre la cosa. En donde en realidad ahí el trabajo es más difícil, porque tiene que haber como un cambio de perspectiva. claro, sí, 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 sí. Algo que a mí me sirve mucho es también ver desde qué lugar viene ese drama, ¿no? Como decís vos,
Si es viene por lo que yo pienso que debe ser, ¿no? Como decís vos, no sé, a veces la gente se obsesiona con el dinero, con el tener dinero, con el tener una casa y con tener el auto. Y eso les duele, les duele. O sea, están mal, están sufriendo porque no lo tienen. Entonces después es ver, bueno, ¿de dónde viene esto? Y cuando vas para atrás, vas viendo toda una carga por ahí de padre, de abuelo, de, del entorno de la escuela, de la crianza que fue teniendo, que te das cuenta que en realidad, o sea, yo trato de hacer tomar conciencia en las charlas de, tampoco es tuyo, o sea, es algo que vos que chupaste de chiquita, o de chiquito, y que tampoco es tan real, o sea, es, bueno, para mi papá tiene este pensamiento, y yo fui lo que aprendí. Mi mamá tiene Sí. este pensamiento, es lo que yo aprendí, entonces a partir de ahí creo que esto es verdad. Y así pasa mucho, que es algo que por ahí creo que es algo que es como que se ve mucho o que está más en la boca de la gente, que es lo del ser abogado, ser médico, todo ese estrés que te genera, esa presión que tampoco es de uno quizás, es algo que Como mandatos culturales, sociales y demás. no, no me salía la palabra mandato, pero sí, 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 era desde ese lado lo decía, sí, sí, sí. Eso muchas veces genera una presión muy grande y un sufrimiento de algo que ni siquiera me pertenece, porque ni siquiera es algo que salió de mí, o sea, Te cuento, mira, volviendo a esa etapa de 24 años más o menos, estaba meditando en mi casa, vivía en un lugar en Malaber, y mientras estaba meditando, escucho que se desliza un papel abajo de la puerta. Bueno, pasa un tiempo, abro los ojos, salgo de la meditación, veo el papel, era una propaganda, una publicidad tipo de electrodomésticos y de todo había. Y mi mente estaba muy tranquila, estaba en paz y había un estado de felicidad. Y empiezo a ver y digo, uy, yo podría comprar esta pantalla de tantas pulgadas y se podría combinar con este home theater de sonido y con estas luces y no sé cuánto, y de golpe empecé a calcular, digo, bueno, pero tengo que trabajar acá, pedir un aumento acá, trabajar más horas y me tengo que comprar y toda una vorágine que llegué como un estado de malestar. Pero todo esto es, ¿de dónde salió? O sea, y dice, ah, no, ah, felicidad pura. Ah, o sea, cuántas esas ideas como implantadas de un mandato social, de que hay que hacer una carrera, o porque tienen, para mí no es, o sea, digamos, la clave para mí, en vez de ir, incluso me parece como una estrategia más eficiente para ver de dónde salió, acá lo vi de primera mano, ¿no? Cerré el volante y se fue, listo. Pero lo que sucede es que hay una distorsión como de la energética en algún punto y distorsión cognitiva en donde la persona inconscientemente, y esto es donde hay que trabajar, inconscientemente comete un error muy grande que es asumir que esa experiencia, esa cosa o esa persona me va a dar felicidad. claro. Te desconectás de la felicidad y entras en un mundo idealístico en donde cuando tengas lo que tenés, Vas a esto está estudiado, se llama se estudió, hay universidades que estudian la felicidad, se llama la rueda hedonista, la rueda hedonista, y está comprobado que las personas que se ganan la lotería, las personas que se reciben, las personas que por fin toman esas vacaciones, tienen un pico, como si fuese un shot de azúcar, un pico de alegría, y después vuelven a estar un poco peor que antes. Y esto está así como medido con un montón de formas en las que cuando vos cumpliste tu ideal de felicidad fantasioso, tuviste como un shot de azúcar y un bajón, como si fuese droga, ¿no? claro, Y en realidad la felicidad es el estado natural de tu ser.
que me desconecto de eso, de mi propia felicidad, en cuando entré en ese mundo fabricado mental de mandatos, de esto, de la felicidad está en allá, en afuera, listo, me disocié, me separé del sabor de mi ser y estoy ahí proyectando, pero proyectando una felicidad que solo pudo haber salido de mí. Claro. Sí. Y bueno, yo hace un tiempo hice un video que decía la vida de tus sueños versus la vida que te da paz, ¿no? Y hablaba de eso justamente, de que también esa paz o ese amor, como es es algo de nuestra esencia, siempre se encuentra adentro y cuando uno relaja la mente, cuando uno se relaja y empieza a conectar con un, no sé si la palabra es deseo, sueño, pero como que es algo más real de uno, ¿no? Y se despega de ese mandato de ese deber ser. Porque cuando en la rosca, entramos en la rosca de como decías vos, de la tele, del auto, es algo de no acabar, y no es solamente el me compro una tele, me compro un auto, me compro una casa, es todo el esfuerzo y todo el estrés, toda la carga energética de estudiar 200 horas por día para recibirme, para trabajar 200 horas por día para llegar a eso, para ascender, para después ascender de vuelta y después ascender de vuelta y después tener todo, y después tener el auto, tener la casa de mi sueño, la pileta, y ya está. O sea, y acá de nuevo quiero volver a la metáfora del cielo y esta no dualidad también. Que no es que hay que rechazar tampoco eso, porque rechazarse No, también no, no, sería... no. No, pero hay caminos también para que no llegue, cuando uno siento yo que cuando uno está en esa conexión, también el camino es diferente, entonces no se sufre. Y podés llegar a tener esa casa, y podés llegar a Exactamente. tener ese auto, pero Sí, sin sí, sí, sufrir sí, sí. todo ese estrés y ese dolor en el medio. Y para mí el sufrimiento radica en como una conciencia de carencia, y la conciencia de carencia, el origen de esa conciencia de carencia es, o sea, estar con esa ansiedad, sed, anhelo, como de, donde me disocié de la felicidad y la proyecté en ese lugar, en donde yo voy a tener mi casa, pero mi casa no es la fuente de mi felicidad. Cuando puedo hacer ese clic, ¿cómo va a ser la casa la fuente de mi felicidad? Si cuánta gente vive en una mansión increíble y es tremendamente infeliz. Exactamente. Y que cuando yo sé que esa no es la fuente y que la verdadera fuente de la felicidad es y me conecto con, digamos, esto no es algo que responde a las palabras, al mundo de las palabras, sino que relajo el mundo de las palabras y las imágenes y me conecto con el sabor de mi ser, que es plenitud y felicidad, bueno, ahí sí, ahí ya no hay problema en ir y comprarse el auto, pero sabiendo que no es eso la fuente de la felicidad. Ahí cambia toda la lógica. Y se vive todo el camino sin sufrimiento, Sin sin esa sufrir. sed. Me falta, estoy carente de algo. No, no estoy carente, estoy completo. Sí, 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 sí. Y hasta cambia hasta puede cambiar la casa y el auto, ya no necesitas la super mega camioneta, la último modelo. Es Bueno, como es que que ya es, cuando entras en esta es como que capaz ya ves las propagandas y el hecho de tener una marca y entrar en las comparaciones con otro, todo eso y la voz del que hace la publicidad que lo hace con más gruesa y más rápido cuando acelera. Eso qué bueno, entra de lleno. Bueno, Ger, pasó una hora de esta charla, hermoso. de esta hermosa charla, que es verdad, se pasó hablando de una cosa u otra, pasó rapidísimo. Así que vamos cerrando y un placer enorme de haber compartido este momento con vos. Gracias, gracias Nico, me Que sea encantó. la primera. La primera de muchas. Dale, muy bien. Bendiciones. Chao, chao a todos. Acordate de grabar esto, ¿eh? Sí,